Me senté de espaldas a él, mirando la pared de caoba de su estudio, dejando que el volumen de su voz me inundara como una interferencia estática. Detrás de mí, el coronel Miller, el nuevo novio de mi madre, paseaba de un lado a otro, con sus botas y tacones resonando rítmicamente contra la madera mientras pronunciaba su sermón. Despotricaba sobre la santidad de su hogar, sobre la pereza de los ciudadanos y sobre cómo necesitaba entender que había una jerarquía en esta casa que no estaba respetando. No lo interrumpí. Simplemente esperé, mis dedos recorriendo la pesada tela plateada bordada que descansaba en mi regazo. Cuando finalmente se detuvo para respirar, exigiendo saber si siquiera lo escuchaba, decidí que era el momento. Lentamente giré el sillón de cuero de respaldo alto para mirarlo. No lloraba, ni mucho menos me encogía. Le sostuve la mirada con la palma de la mano, lo cual pareció inquietarlo, y luego levanté la mano. No sostenía un celular ni un pañuelo. Sostenía un par de pesadas sombreras plateadas, la estrella solitaria de la mitad inferior de un contralmirante. Coloqué las estrellas sobre su escritorio con un chasquido deliberado y pesado que resonó en el repentino silencio. «Tiene razón, coronel», dije, bajando la voz una octava al tono que usaba para informar a los jefes del Estado Mayor Conjunto. «La cadena de mando es absoluta y ahora mismo le está gritando a un oficial superior. Atención, a bordo». Para entender cómo una cena familiar se convirtió en un tribunal militar, hay que remontarse 3 semanas atrás, a cuando llegué para ayudar a mi madre a instalarse. Mi madre, Carol, una mujer amable que creía que la paz siempre valía el precio de su propia dignidad, se había mudado con Miller y me rogó que fuera a facilitar la transición. Pero Miller, un coronel del ejército inseguro que trataba su casa suburbana como una base de operaciones avanzada, no quería ayuda. Quería reclutas. Como trabajaba en consultoría, mi tapadera necesaria para mi puesto en inteligencia naval, me despidió de inmediato. Vio a una mujer con vaqueros y sudadera con capucha y asumió que era una chica de soporte técnico sin rumbo, vagando por la vida sin propósito. La tensión finalmente estalló durante lo que se suponía que sería un almuerzo informal. Mi teléfono vibró sobre la mesa, una vibración rítmica específica que indicaba un registro de nivel 1 en la línea segura del comando cibernético. No era una llamada de cortesía, era un asunto de seguridad nacional. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la mano de Miller salió disparada, cogió el teléfono del mantel. Su rostro se contorsionó en una mueca de disciplina performativa. «Nada de aparatos en la mesa, señorita», ladró, guardándose el teléfono en el bolsillo como si le confiscara un juguete a un niño pequeño. «No me importa quién te esté escribiendo. En mi mundo tenemos disciplina, tenemos concentración. Vagas por la vida pensando que las reglas no te aplican, pero bajo mi techo aprenderás a respetar». Me quedé allí sentado, con la sangre helada, no de miedo, sino de la absoluta locura operativa de lo que acababa de hacer. No solo había sido grosero, se había apoderado de un dispositivo de enlace ascendente clasificado. Se quedó allí, con el pecho inflado, sermoneándome sobre el trabajo de verdad y el porte militar, completamente ajeno a que la mujer a la que estaba reprendiendo autorizaba ataques aéreos, incluso antes de que él se hubiera tomado el café de la mañana. Creía que estaba disciplinando a una hijastra débil. No se dio cuenta de que acababa de violar el espacio personal del director de operaciones de ciberguerra. Quería una guerra. Estaba a punto de recibir una clase magistral. Durante las 2 semanas siguientes, mi vida se convirtió en una extraña y sofocante realidad de pantalla dividida que oscilaba entre 2 universos completamente diferentes. En casa, bajo el mando del coronel Miller, yo era un civil desorganizado, un proyecto que requería gestión y disciplina. Él instituyó lo que él llamaba entrenamiento básico para el hogar, que consistía principalmente en que él me vigilara mientras yo hacía tareas domésticas, criticando mi técnica como si doblar la ropa fuera una operación táctica. Recuerdo estar de pie en el lavadero, con las manos oliendo a detergente de limón, mientras me sermoneaba sobre la forma correcta de alinear las esquinas de una toalla de baño.
Se hacía llamar el comandante de la casa, un título que usaba sin una pizca de ironía, exigiendo que la cocina se gestionara con la misma precisión logística que afirmaba usar para los camiones de suministros de su batallón. Le encantaba presumir de esos camiones. Durante la cena, mientras yo recogía mi comida, se lanzaba a largos monólogos autocomplacientes sobre la organización de horarios de convoyes y la gestión de los suministros de combustible en la Alemania de la paz. Me miraba, negando con la cabeza con una sonrisa compasiva, y comparaba su trabajo pesado con lo que él llamaba mis videojuegos. Había decidido que mi trabajo como consultor consistía básicamente en soporte técnico, restablecer contraseñas y reparar impresoras para quienes trabajaban de verdad. Me quedé allí sentado, escuchándolo hablar sin parar sobre el traslado de cajas de raciones de comida preparada, mientras mi mente se desviaba hacia la operación que había autorizado 3 horas antes. Una operación que requería trasladar activos digitales a través de fronteras soberanas hostiles sin provocar un incidente diplomático. Mi madre me impedía hablar. Una tarde, después de que Miller me gritara por aparcar el coche 8 centímetros más allá del límite de la entrada, me llevó aparte en la cocina. Mi madre, Carol, una mujer que se había pasado la vida encogiéndose para encajar en los espacios que le dejaban los hombres, me apretó la mano con ojos desesperados. «Simplemente síguele la corriente, Sarah», susurró, con la voz temblorosa por la necesidad de mantener la paz. «Es muy importante en la base. Tienes que entender que ser coronel es algo muy importante. Está bajo mucha presión y solo quiere que todo salga bien». La miré, conteniendo las ganas de gritar. Ella veía a un hombre poderoso. Yo veía a un gerente de nivel medio con complejo napoleónico. «No pasa nada, mamá», mentí, tragándome el amargo sabor de ser invisible en mi propia familia. «Voy a mover el coche». La transición a mi vida real siempre era desconcertante. En cuanto salía de la entrada, se me caía la máscara. No era Sarah, la hijastra. Era una contraalmirante seleccionada, una de las mujeres más jóvenes en la historia naval en ser ascendida a alférez debido a mi trabajo especializado en guerra asimétrica. Conducía hasta un edificio federal anodino, atravesaba 3 capas de seguridad biométrica y subía al esquife, una instalación de información compartimentada y sensible donde el aire siempre era fresco, estéril y silencioso. Dentro de esa habitación sin ventanas, el ruido del ego de Miller no existía. Aquí. Generales que me doblaban la edad, hombres con estrellas en los hombros a quienes Miller habría saludado hasta perder el brazo, estaban de pie cuando entré en la habitación. No manejaba camiones de suministros, gestionaba la infraestructura invisible de los conflictos modernos. Me pasaba los días mirando monitores de alta resolución, autorizando ciberataques cinéticos de nivel 5 que podían inutilizar una red eléctrica extranjera o inmovilizar un satélite no autorizado. Mi teléfono del trabajo, el que Miller había confiscado como si fuera un juguete, era en realidad una conexión satelital segura, capaz de comunicarse con el equipo de información diaria del presidente. Creía que mantenía estos 2 mundos perfectamente separados. Pero no había considerado a la única persona de la familia que realmente sabía qué buscar. Mi abuelo, Frank, un jefe de la Marina retirado que podía leer una habitación mejor que un sistema de radar, había venido de visita el fin de semana. Era un hombre de pocas palabras, curtido por 30 años en el mar, y a diferencia de mi madre, no se creyó ni un segundo las bravuconadas de Miller. Lo sorprendí observándome todo el día, sin juzgarme, solo observando. Se dio cuenta de cómo instintivamente revisaba las salidas al entrar en un restaurante. Se dio cuenta de que nunca me sentaba de espaldas a la puerta y definitivamente se fijó en el pesado teléfono encriptado que siempre tenía a mano. El momento de la verdad llegó en el garaje. Estaba rebuscando en mi bolso de viaje buscando un cargador y la tela se movió, revelando la empuñadura negra mate de mi pistola de servicio y la cartera de cuero con mis credenciales. Me quedé paralizado al instante, tapándola.
pero cuando me di la vuelta, el abuelo Frank estaba apoyado en el marco de la puerta, con un brillo de complicidad en la mirada. No parecía sorprendido, parecía orgulloso. Se acercó, sus pasos silenciosos sobre el cemento, y se inclinó hacia mí, con una voz cómplice. «Eres superior a él, ¿verdad, chico?» Sentí una sonrisa dibujarse en la comisura de mis labios, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Me llevé un dedo a los labios, instándolo a callar. «Obsk, abuelo», susurré. «Necesito saber la base». Soltó una risita, un sonido áspero y bajo, y me dio una palmadita en el hombro. «Señora, mis labios están sellados». Fue una pequeña victoria, pero me dio la fuerza para soportar lo que se avecinaba. A Miller le encantaba el ruido de la autoridad, los gritos, los saludos, la pompa. Yo vivía en su silencio, y sabía que cuando el ruido se topaba con el silencio, éste siempre triunfaba. Miller anunció la cena de mando con la seriedad de quien planea la invasión de Normandía. Había invitado al personal superior de su batallón, un grupo de ambiciosos mayores y capitanes que dependían de sus informes de evaluación, a presenciar su perfecta familia tradicional. Era puro teatro. Quería que vieran a la esposa obediente, a la hijastra sumisa y al coronel a la cabecera de la mesa trinchando el asado como un rey. Pero su visión para la noche requería un reparto secundario y dejó claro exactamente qué papel se esperaba de mí. No me preguntó si estaba libre, me reclutó, se quedó en la cocina mirándose en la puerta del microondas y me asignó la entrada. Tú llevarás los abrigos, servirás las bebidas y mantendrás a los ordurbes en movimiento, dijo, sin siquiera molestarse en mirarme a los ojos. Entonces se giró, endureciendo su rostro con esa mueca condescendiente que reservaba solo para mí. «Y Sarah, no hables a menos que te dirijas. Son guerreros, no geeks. Hablan de tácticas, no de soporte técnico. Solo intenta no avergonzarme». Lo miré y sentí un recordatorio familiar en mi mente. Era la lista de todas las veces que me había llamado inútil. Cada vez se había burlado de mi silencio, calificándolo de debilidad, pero esta vez la ira no ardía. Se congeló en una calma fría y depredadora. «Lo haré», dije con voz firme. «Pero tengo una condición. Tengo un evento laboral esa tarde, así que vendré directamente de la oficina. Podría llegar unos minutos tarde». Hizo un gesto con la mano con desdén, visiblemente aliviado de no tener que discutir. «Simplemente llega y ponte algo respetuoso antes de empezar a servir». En cuanto me fui, saqué mi teléfono seguro. No pedí un taxi. Llamé a mi ayudante en el campamento, un teniente comandante astuto llamado Evans. Le dije que necesitaba el vehículo oficial del gobierno, la camioneta negra blindada con matrícula del gobierno, preparada para un transporte VIP. Luego me senté en mi terminal segura e hice un pequeño ajuste administrativo. Actualicé mi biografía oficial en la red no clasificada de Doty. Sabía cómo trabajaban los oficiales subalternos antes de esta cena. Los ayudantes de Miller estarían investigando digitalmente a todos en la casa para preparar a su jefe. Quería asegurarme de que, cuando buscaran a Sarah, no encontraran a un consultor. Encontraron a un oficial de bandera. Esa noche, tras la puerta cerrada de la habitación de invitados, saqué el uniforme de gala de la bolsa de ropa. Mientras la plancha silbaba contra la tela gruesa, alisando el encaje dorado de las mangas, no solo estaba planchando un uniforme, estaba preparando un arma. Quería una velada militar tradicional, quería mostrarles a sus oficiales cómo era la autoridad, así que decidí darle justo lo que pedía. Para cuando entré por la puerta lateral, la cena de mando ya se estaba convirtiendo en un espectáculo unipersonal. Podía oír la voz de Miller resonando desde el comedor, arrastrando las palabras mientras relataba. Por tercera vez, sospeché de su legendaria gestión de una crisis en la cadena de suministro a finales de los años 90. Me detuve en el pasillo, sin ser visto, y me asomé por la esquina. Sus oficiales, hombres y mujeres decentes que probablemente solo querían una comida caliente y una velada tranquila, parecían dolidos.
Estaban bebiendo con moderación y forzando una risa educada, rehenes de su ego tanto como lo era mi madre. Me ajusté la gabardina, abotonada hasta la barbilla para ocultar el cuello blanco y rígido que llevaba debajo. Necesitaba un momento para centrarme antes de la tormenta, así que pasé por alto la cocina y me dirigí directamente a la penumbra silenciosa de su estudio. Apenas tuve tiempo de cerrar la puerta y coger el teléfono cuando un fuerte ruido sordo de pasos anunció su llegada. No solo se dio cuenta de mi retraso, se dio cuenta de que no le atendía de inmediato. La puerta se abrió de golpe, rebotando contra el tope con una violencia que hizo vibrar los marcos de la pared. Miller se quedó allí, con la cara roja por el bourbon y la indignación. No vio a una hijastra, vio insubordinación. Entró, dando un portazo tras él para atraparnos en su pequeño refugio privado, con los ojos vidriosos por una mezcla de alcohol y rabia. ¿Crees que puedes entrar aquí cuando quieras?, susurró, elevando la voz con cada palabra. Te dije que estuvieras aquí a las 18 Mis clientes esperan el servicio, y tú estás aquí escondido jugando con tu teléfono. No respondí de inmediato. Simplemente me acerqué al mostrador y me senté en su sillón de cuero de respaldo alto, dándole la espalda. Esto lo enfureció. Fue la mayor falta de respeto. La última marca en un libro de rebeldía que llevaba desde el día que nos conocimos. Empezó a gritarme a la espalda, con las venas del cuello hinchadas mientras enumeraba mis ofensas, mi silencio, mi pereza, mi negativa a hacerme el papel de subordinada agradecida. «Mírame cuando te hablo», rugió, dando un golpe en el escritorio. «En esta casa, soy el oficial de mayor rango. Mi palabra es ley. Eres un invitado civil en una casa militar y respetarás la cadena de mando». Dejé que el silencio se prolongara un instante, una pausa pesada y sofocante que dejó la habitación sin aire. Entonces giré la silla. Me levanté lentamente, con la mirada fija en él, y me desabroché la gabardina. Dejé que la gruesa lana se deslizara por mis hombros y se posara en el suelo. Debajo, no llevaba los vaqueros y la sudadera de una chica de soporte técnico. Llevaba el impecable uniforme blanco de la Marina de los Estados Unidos con cuello de gargantilla. La ancha franja dorada de contraalmirante me rodeaba las mangas, brillando bajo la lámpara del escritorio, y la estrella plateada de mis hombreras reflejaba la luz como una bengala de advertencia. Los gritos habían surtido efecto. La puerta se abrió con un crujido tras Miller, y miré por encima de su hombro para ver el pasillo lleno de sus invitados, los mayores y capitanes, que se habían visto obligados a soportar su arrogancia toda la noche. Se quedaron paralizados. Vieron a Miller con la cara roja y temblando de rabia, y entonces me vieron a mí. La reacción fue instantánea, un reflejo inculcado desde el campamento de entrenamiento que anuló cualquier confusión o sorpresa. El invitado de mayor rango, un mayor curtido en batallas que parecía haber estado en combate mientras Miller contaba camiones, no dudó. Su columna se irguió de golpe, sus talones chocaron con un crujido seco y su voz atravesó la tensión como un cuchillo. Almirante en cubierta. Miller se quedó paralizado. Miró a sus hombres confundido por su repentina rigidez. Luego, lenta y dolorosamente, se volvió hacia mí. Miró las rayas de mi manga, miró la estrella en mi hombro. Vi cómo la comprensión lo golpeaba como un puñetazo. El color desapareció de su rostro, convirtiéndolo en un pálido y tembloroso fantasma del matón que había sido hacía 10 segundos. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Solo un ronquido seco y aterrorizado. No grité. No hacía falta. Hablé en voz baja, perfectamente controlada, con el tono de un comandante que se enfrenta a un fracaso catastrófico. «Coronel Miller», dije, rodeando el escritorio. Así que me elevé sobre él. «Está violando el artículo 133. Conducta impropia de un oficial y un caballero. Está ebrio. Está alterando el orden público. Y ahora mismo le está gritando a un oficial superior. Explíquese ahora». Llevaba semanas diciéndome que aprendiera cuál era mi lugar.
Mientras balbuceaba una disculpa entrecortada delante de sus hombres, finalmente se dio cuenta de que acababa de mostrarle el suyo. El silencio que siguió a mi exigencia fue absoluto, un manto pesado y sofocante que cubrió la habitación, roto solo por la respiración entrecortada y aterrorizada del coronel Miller. La cena de mando había terminado prácticamente, disuelta en 30 segundos por el peso de una sola insignia de rango. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una rígida y aterrorizada formalidad, mientras los mayores y capitanes, hombres y mujeres, que habían pasado la velada riéndose cortésmente de los chistes de Miller, ahora lo miraban como si fuera una brecha de contención radiactiva. Observé cómo la dinámica en la sala cambiaba con la inevitabilidad de un cambio de rumbo. Los ojos que antes lo miraban con forzado respeto, ahora me miraban con genuino asombro. Miller intentó salvarlo. Claro, su ego estaba demasiado inflado como para morir al instante. Balbuceó algo sobre un malentendido. Una risa nerviosa se le escapó de los labios mientras tomaba una botella de vino para rellenar una copa que no estaba vacía. Pero sus manos, esas manos que según él habían guiado convoyes a través de gélidos pasos de montaña, temblaban con tanta fuerza que el cuello de la botella resonaba contra el borde de cristal. Derramó una mancha roja oscura sobre el mantel blanco que había obligado a mi madre a planchar, una metáfora perfecta del desastre que había causado con su propia reputación. Miré la mancha y luego lo miré a él, sintiendo que el registro interno de sus insultos finalmente se compensaba. No me quedé a comer roast beef. La idea de sentarme a compartir el pan con un hombre que llevaba 3 semanas intentando quebrarme el ánimo me parecía imposible. Me volví hacia el mayor de último año, el que había llamado la atención a la sala. ¿Cómo estaba?, dije en voz baja, con la autoridad que Miller se había pasado la vida intentando fingir. Que disfrute de la noche, por favor. El coronel tiene mucho que enseñarte sobre cómo eran las cosas antes. El mayor asintió con una expresión de profundo alivio y me preguntó si necesitaba transporte. Mi chofer ya está afuera, respondí, recogiendo mi gabardina del suelo, donde la había dejado caer. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el contraste entre el delirio de Miller y mi realidad llegó en la figura del suboficial Jenkins. Era mi chofer oficial, un profesional corpulento y silencioso que llenaba el umbral con su uniforme impecable. No miró al coronel, me miró directamente. «Almirante», dijo, sosteniendo la puerta abierta, con una postura tan afilada que cortaba el cristal. «Tenemos autorización para partir hacia Washington, D.C. Cuando esté lista, señora». Me detuve en el umbral, con el aire fresco de la noche golpeándome la cara, y me giré una última vez. Mi madre estaba de pie en el pasillo, haciéndose un anillo con las manos, con la mirada yendo y viniendo entre su humillado novio y su hija irreconocible. Sentí una punzada de lástima por ella, una mujer que había dedicado tanto tiempo a mantener la paz que había olvidado cómo librar una guerra. Me acerqué y le tomé las manos, ignorando a Miller, quien ahora estaba apoyado contra la pared, con aspecto gris y encogido. «Mamá», dije, en voz baja para que los oficiales del comedor no me oyeran. «Puedes salir con quien quieras, puedes vivir donde quieras, pero no dejes que él ni nadie te trate como a una recluta en tu propia casa». Miré a Miller, quien ni siquiera podía sostener mi mirada. Rank se detiene en la puerta. «Mamá, a menos que lo invite a entrar». Lo invitó a entrar esta noche. Asegúrate de que recuerde quién salió. El viaje desde la casa me hizo sentir como si estuviera descomprimiendo. Sentada en la parte trasera de la camioneta blindada del gobierno, viendo cómo las luces de las calles suburbanas se difuminaban en destellos ámbar, finalmente dejé caer los hombros. No me sentí triunfante como Miller lo habría entendido. No sentí la necesidad de gritar ni presumir. Simplemente me sentí ligero. El peso de su juicio, que no me había dado cuenta de que cargaba sobre mis hombros, había desaparecido, dejado sobre un mantel manchado de vino. Las consecuencias, como suele ocurrir en el ejército, se transmitieron más rápido que el papeleo oficial. Unas semanas después, mi abuelo me llamó,
con la voz entrecortada por la risa contenida. Me contó que Buck Miller había presentado su solicitud de jubilación de repente, alegando motivos de salud. Pero la red de suboficiales, la verdadera autopista de la información de las Fuerzas Armadas, sabía la verdad. Se había corrido la voz por la base de que el coronel charlatán había intentado intimidar a un contraalmirante en su propio comedor y que lo habían reprendido delante de todo su personal. No lo habían despedido. Se había convertido en el blanco de las burlas. Era el hazme reír del lío. La advertencia que los jóvenes oficiales se contaban sobre los peligros de asumir que uno es el más inteligente. Esa era la única justicia que necesitaba. No necesitaba arruinar su pensión. Su propia arrogancia había arruinado su legado. Meses después, subí a un escenario en mi propia ceremonia de mando. La sala se llenó del silencioso murmullo de los camareros y el susurro de los uniformes de gala. No hubo gritos, ni exigencias de respeto, ni exhibiciones de poder. Los hombres y mujeres bajo mi mando no me saludaron por miedo. Lo hicieron porque confiaban en mí para guiarlos a la oscuridad y sacarlos de allí. Firmé las órdenes de transferencia finales, sintiendo el plástico fresco y pesado del bolígrafo en mi mano, feliz en mi mundo de silencio. Miré el mar de rostros, profesionales competentes y serios, y pensé en Miller de pie en su porche, pequeño y gris en el espejo retrovisor. El rango no se trata de quién grita más fuerte en la cocina, se trata de quién manda cuando empiezan los susurros. El coronel Miller exigía respeto, yo simplemente lo exigía. ¿Alguna vez has tenido que usar tu autoridad, figurada o literalmente, ante alguien que te subestimaba? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si crees que el respeto se gana, no se exige, dale a me gusta.